Muy bien, hermanos queridos. Siempre, como les digo, es una alegría, es un gozo poder escudriñar la palabra y, y en este día ver que el Señor nos ha guardado para que podamos una vez más avanzar en este libro que sabemos que es bendición para la iglesia. Sabemos que este libro, primero que nada, fue escrito a la iglesia. Este libro solo puede ser entendido por la iglesia, porque está dirigido exclusivamente a la iglesia. Y es de bendición para la iglesia, porque lo dice su palabra. Hoy día ya estamos llegando, ya pasamos la mitad del Apocalipsis. La otra vez vimos el capítulo 11 y el Apocalipsis tiene 22 capítulos, así que ya pasamos la mitad del libro. Y es así como para poder tener una ubicación de dónde estamos en la profecía, debemos también considerar que en este libro también, aparte de decir que es para la iglesia y que es de bendición, pero también es para amonestación. Hoy día vemos los tiempos que vivimos, son peligrosos, son principios de dolores, vemos la violencia, camino a casa, o sea, acá, bueno, bien digo, a casa también. Escuchaba las noticias, ya hoy día, ya venía el segundo homicidio en este día, solamente en este día que tenemos en nuestra ciudad. Y así vemos cómo la palabra se está cumpliendo plenamente, totalmente, tal cual el Señor lo tiene escrito en los últimos tiempos. Y así, como también estamos viendo los tiempos que vivimos, también hay amonestaciones para la iglesia. Y así hay varios, resumiendo, porque quiero hacer un resumen para que nos ubiquemos en el libro y en la profecía. Hay algunos versículos como, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, Apocalipsis 2:4. Esto, muchas iglesias hoy día también tienen esto, que cumplen los roles, que cumplen actividades, pero no hay una intimidad espiritual con el Señor. No hay una intimidad, estrecha comunión con el Señor. También dice, y los que te retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Estos son iglesias hoy día también que incorporan otras doctrinas dentro de la iglesia, otras filosofías y muchas cosas que han ido corriendo y permitiendo dentro de la iglesia. Lo veíamos la otra vez también, que muchas iglesias dicen, no, es que hay que adecuar el evangelio a los tiempos para que así más vengan al evangelio. Pero ese no es el evangelio. El evangelio no es que la iglesia se adapta al mundo, sino que el mundo se tiene que adaptar a lo que Dios dice. Porque es el Dios, el creador, que hizo perfecto. Y por eso vemos hoy día un mundo totalmente confundido. Así también dice Apocalipsis 2:15, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y Apocalipsis 2:26, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor advierte, dice que debemos buscar y venir pronto a Él, venir en arrepentimiento, venir en mansedumbre, venir buscando al Señor para que Él sea el centro de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestra vida, para que Él sea el que guíe totalmente nuestra vida en este mundo. Y así Él también nos promete que
gobernará y nosotros gobernaremos con Él. Así lo promete también en su palabra. Que los que reina el Señor en nuestra vida, en este mundo, nosotros así también reinaremos en su reino. Apocalipsis 3:10 dice: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Así, resumiendo, muchos versículos están hablando de lo que es este galardón que el Señor nos promete si perseveramos en esta fe tan grande que Él nos ha permitido y nos ha dado. Así, hermanos, hay muchos pasajes más que lo hemos visto, lo hemos ido revisando en el libro Apocalipsis, y que vemos que Él nos insta permanentemente a perseverar en la fe, cada día. Cada día tiene su propio mal, por lo tanto, cada día tiene que ser perseverado en la fe. En Mateo 25 dice inmediatamente después de el Señor, en Mateo 25, después de mostrar las señales de los tiempos del fin, nos enseña la parábola de las vírgenes. Y ahí nos muestra 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes tienen una particularidad. Todas eran vírgenes, es decir, tenían una condición social, o podríamos decir espiritual, una virtud, que eran vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Ahí no había ninguna diferencia. Todas también, las 10 tenían lámparas, que se podría decir que había iluminación, sabiduría, que había conocimiento, y que esto también tenían las 10 vírgenes, este conocimiento y esta virtud. Pero a la mitad de ellas les faltó algo fundamental. 5 de ellas, a la mitad, les faltó algo que es fundamental y que diferencia entre lo que es una iglesia verdadera de una iglesia falsa. Este elemento que faltaba, ¿cuál era? Ciertamente el aceite. El aceite que representa al Espíritu Santo. Es decir, había conocimiento, había virtud, había iluminación, pero faltaba el aceite que es el Espíritu Santo, que representa al Espíritu Santo. Conversábamos el otro día con los ancianos en reunión, y que vemos hoy día iglesias que hay divididas. Hay iglesias divididas en conflictos, y que cosa que no debe haber dentro de una iglesia es un conflicto. Pero para más remate de existir un conflicto dentro de esa iglesia, lo llevan a los tribunales de justicia ordinaria. Esto era en Concepción, tribunales de Concepción. Y resulta que la justicia ordinaria determinó que lo que se debía hacer al interior de la iglesia. Y la justicia ordinaria dijo: no, se tiene que reponer a un pastor porque había sido puesto en disciplina, y se tiene que reintegrar el pastor porque aquí aplicó la justicia ordinaria. Esto, hermanos, obviamente que no es un buen testimonio, al contrario, es un pésimo testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 6 dice, del 1 al 3, 1 Corintios 6, del 1 al 3 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo,
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así, hermanos, definitivamente se instruye, aquí instruye Pablo en esta carta a los Corintios, a que los creyentes no pueden ir a las cortes ordinarias de entre unos y otros. No puede ser sometido un conflicto interno de la iglesia a una justicia ordinaria. Porque es demostrar que los cristianos no son capaces de perdonarse unos a los otros, ni reconciliarse sus propias diferencias. En el fondo es demostrar una derrota espiritual. ¿Por qué querría alguien hacerse cristiano si los cristianos tienen los mismos problemas y son igualmente incapaces de resolverlos entre ellos? Por eso, ciertamente, una iglesia que no puede resolver sus conflictos internamente es una iglesia dividida y por lo tanto es una iglesia que está perdida. Si lo dice la palabra, así en muchas iglesias se está dando estas situaciones también y por esto también debemos estar atentos, velando en la unión de nuestra iglesia. Y por eso también debemos estar ocupados en esta visión de cada uno de mis hermanos, en promover esta unión, esta hermandad, el amor de los unos por los otros. No preocupados, sino de que el Espíritu Santo esté en medio nuestro. Debemos estar velando, hermanos, en la unión de nuestra iglesia, como nos advierte el Señor, velando en todo tiempo. Esto nos muestra que nuestra iglesia no puede ser dividida, que debemos estar en un solo sentir, que debemos perdonarnos nuestras ofensas entre unos y otros. Y ciertamente esto es solo mirando a Cristo. Esto solamente lo podemos hacer reconociendo que nuestro pastor es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el buen pastor, reconociendo que solo Él tiene el poder para que su iglesia sea guardada, sustentada, alimentada, y reconociendo ciertamente al Espíritu Santo en medio nuestro. Y mirando al hermano como el Espíritu Santo está en medio nuestro. Una iglesia está perdida si la cabeza no es Cristo. Si la cabeza no es Cristo, esta iglesia, ciertamente su cuerpo va a estar desunido. Y esto no debe ser solo una doctrina, sino que también debe ser la realidad en medio de nuestra iglesia. Ningún conflicto personal debe superar mi sujetar a Cristo, pues el mismo Señor va a sanar nuestro sentir, nuestro corazón. Si hay algún sentimiento, alguna amargura, algún rencor, debemos someterlo a Cristo y Él sanará esta división o este conflicto. Es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Si el Espíritu Santo está en nosotros, ciertamente debemos siempre saber y reconocer que es Cristo quien edifica a su iglesia y la edifica por su Santo Espíritu. Y si la iglesia dejó o está dividida, es que Cristo ya no es la cabeza. Y el cristiano que está en esa iglesia dividida
no puede ser parte de un bando u otro, sino debe clamar para que haya arrepentimiento. El arrepentimiento que el Señor nos manda a las iglesias, en sus cartas. A casi todas las iglesias le dice arrepiéntete. A casi todas las iglesias le dice. Y así, esa es una parte importante de lo que es las cartas a las iglesias en Apocalipsis, es donde fundamenta el Señor la primera parte, a quien está dirigida, a quien bendice Apocalipsis y a quien advierte Apocalipsis. Y el Señor es el que está aquí poniendo esto en primera parte dentro del libro Apocalipsis, haciendo un resumen. Cada uno de estos capítulos del 1 al 11 ya lo hemos visto detalladamente en cada día, cada prédica. Hemos compartido cada capítulo. Y bueno, una vez ya que están arrepentidas estas iglesias, una vez que las iglesias ya están advertidas, aquí ya la iglesia se encuentra posteriormente ya en el cielo. Y la iglesia se encuentra arrepentida, la que se ha arrepentido, los que han vencido, ya se encuentran en el cielo, en adoración al único Dios digno de abrir los sellos y tomar el poder de toda la creación. Aquí es donde está ya el culto de adoración celestial, está el trono, el gran trono blanco, está los seres vivientes, está la iglesia representada en los 24 ancianos, está el culto de adoración. Y aquí está justamente el momento en que el Señor está tomando el poder de toda la creación. De toda la creación, porque en este momento la guerra espiritual no es solamente en la tierra, sino que también se da en los cielos. También está ese momento en que se terminará esta guerra espiritual que está en la tierra y en el cielo. Y comienza el Señor a desatar los sellos. Vemos que se desatan los sellos, los jinetes de Apocalipsis, los 7 sellos, y comienza la tribulación de 3 años y medio. Y ahí, en medio de los juicios y muerte que empiezan, los castigos, también aparecen los creyentes que han salido de la tribulación. También aparecen los 144,000 siervos de los hijos de Israel, y que en medio de esta tribulación, en medio de este castigo, el evangelio del Señor Jesucristo es predicado por estos 144,000. Y también ahí, en medio de toda esta tribulación, hay muchos que se arrepienten también. Y hay muchos que salen de esta tribulación. Y así llegamos a la tribulación, a la segunda mitad de la tribulación, que de la semana 70 profetizada en Daniel, donde aparecen los 2 testigos, que también lo vimos en detalle, que por 3 años y medio ellos predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así, esta semana de 7 años se completa y se termina esta gran tribulación, dando término a los castigos en esta etapa. De esa manera, llegamos al término del capítulo 11. Y en el capítulo 11, en Apocalipsis 19, dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí podemos ver, hermanos, que como en el monte Sinaí,
La presencia de Dios es impresionante, se producen todos estos terremotos, truenos, grandes relámpagos, voces, pero a diferencia del pueblo esclavo de Egipto, que salió de Egipto, que tuvo temor de estar con el Señor y no pudo estar cara a cara con Dios, sino que le dijo a Moisés que estuviera y hablara con Dios. La iglesia de Cristo prevalece y da la gloria a Dios. Vemos que la iglesia ahí en el cielo, en medio de toda esta presencia de Dios, la iglesia no huye, sino que está adorando a Dios. La iglesia también aquí y ahora alaba a Dios, adora al Todopoderoso, porque la iglesia está con el Señor. Esta iglesia pequeño remanente, está buscando al Señor, está siempre orando al Señor, escuchando su palabra. No huye del Señor. Esa es una gran, importante claridad que debemos tener, hermanos, para perseverar en la fe. Y también dice que el templo y el arca vienen a la tierra. También aquí se muestra el templo y el arca viniendo a la tierra. Y esto también en cumplimiento al pacto con Israel. Así podemos ver al término del capítulo 11 que hasta aquí se habla de la iglesia. No se vuelve a hablar de la iglesia hasta Apocalipsis 14:3, que dice: y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí la iglesia vuelve a aparecer, pero ya junto al trono de Dios, recibiendo este nuevo cántico de los 144,000 que ya estaban en la tribulación y ya han salido de la tribulación. Y las alabanzas en el cielo, en las bodas del Cordero también, es donde aparece nuevamente la iglesia y es donde ya no se nombra más a la iglesia, hasta las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:4 dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Así, hermanos, podemos ver que desde el capítulo 1 al 11 se define el testimonio, el llamado a la iglesia del Señor Jesucristo, el trato con su iglesia del Señor Jesucristo, y que este trato termina en las bodas del Cordero. Hasta aquí es la historia de la iglesia. Y del capítulo 12 en adelante empezamos a ver el trato de Dios con Israel. Aquí podemos ver que en los propósitos proféticos de Dios, Israel siempre ha tenido protagonismo para establecer el reino de Dios. En esta parte de la profecía, ya iniciada la segunda parte del Apocalipsis, el Señor describe desde otra vista. En este capítulo 12 vemos que hay como un resumen, como desde otro punto de vista se está viendo, iniciando este relato y viendo la profecía desde otro punto de vista. Ya iniciada esta segunda parte de Apocalipsis, describe y hace un resumen de la profecía para tener ciertamente una idea más clara de lo que
está ocurriendo y va a ocurrir en los últimos días. Así también como Israel tuvo un lugar primordial en la venida del Mesías, en la venida del Señor Jesucristo, también Israel tendrá un papel fundamental en la segunda venida. Así, teniendo más claro esto, podemos entrar al capítulo 12. Podemos ver que una parte es la iglesia, que está definida, su lugar, su enfoque, y otra parte es cuando empieza y tiene el lugar y el protagonismo que tiene Israel en las profecías, para que se cumplan los tiempos y la redención de toda la historia del ser humano. Así, Apocalipsis 12 comienza con el versículo 1, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí podemos ver una similitud con respecto a José, que es una tipología. Sí, José tuvo un segundo sueño, refiriéndose al sol, como a su padre Jacob, Israel. Y así podemos ver que, como dice la palabra, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta es la gran señal. Es una figura y que representa, en base a lo que vemos en Génesis, en el sueño de José, esta mujer representa a Israel, que está vestida de sol como representaba a Jacob en el sueño de José. La luna a sus pies, la luna a los pies de la mujer representa que Israel está por sobre los tiempos, los vaivenes, la temporalidad, los cambios de los tiempos humanos. Representa que Israel está por sobre eso, y hemos visto que Israel ha pasado, y su historia ha sido documentada por todos y los diferentes tiempos que ha vivido Israel hasta el día de hoy. Y las 12 estrellas en su cabeza son las 12 tribus de Israel, de donde salieron también los 12 apóstoles. Y están como coronas, confirmando que reinarán con Cristo. Esta es un poco la figura. Israel, la mujer, vestida de sol, reinando con corona, con esas 12 estrellas. Y representa a Israel por las 12 estrellas en su cabeza, y que la luna a sus pies es porque supera la temporalidad del hombre, del ser humano. Y en el versículo 2 dice: y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También aquí podemos ver los grandes dolores de Israel antes del nacimiento del Mesías. El nacimiento del Señor Jesucristo se dio en medio del Imperio Romano, bajo grandes dolores de parto que sufría Israel en ese tiempo. En el versículo 3 y 4 dice: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón escarlata representa a Satanás a través de los tiempos, de la historia, de la historia de Israel. Ha estado Satanás siempre. Las 7 cabezas, los imperios que gobiernan bajo su filosofía. Vemos que desde
imperio egipcio, como siempre ha sido amenazado de muerte Israel. Vemos cómo mataron a niños para eliminar a Moisés. Siempre ha estado Satanás esperando matar a Israel a través de los tiempos. Y este Satanás ha usado los imperios, que están representados en 7 cabezas. Más detalles vienen en los siguientes capítulos de Apocalipsis. No los quiero detallar mucho, en los próximos capítulos hay detalles sobre esos imperios. Y los cuernos son los gobiernos también. Ha usado gobiernos para destruir a Israel, el poder político, ha usado el poder militar para destruir a Israel. Los diademas son gobiernos también, que son poder económico. O sea, Satanás ha usado la filosofía, el poder político, económico, el poder militar. Ha usado toda la fuerza para destruir a Israel. Israel hoy día todavía está ahí. Hoy día lo vemos todavía acá. Y dice la tercera parte de las estrellas. Estos son los ángeles caídos, que son todos los dioses paganos que conocemos desde el principio de la historia. Cuando Israel llegó a Egipto, ya habían dioses paganos. Son todos estos ángeles caídos, que han sido invocados desde el Imperio Romano hasta estos días. No sé si se fijaron en el culto prácticamente de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos. Fueron prácticamente invocaciones paganas, totalmente satánicas. En su cultura le llaman los franceses a dioses que estaban invocando. Y había canciones de invocación a Apolo. Es que están dentro de su cultura. Entonces vemos hasta el día de hoy cómo se invoca y Satanás usa todo lo que tiene para adorar a Satanás. Todo lo que tiene en este momento en el mundo lo usa, como siempre ha sido. Siempre ha sido así. Desde Egipto hasta nuestros días. Son invocados estos dioses paganos en medio de este mundo. Aquí también está hablando que en los tiempos de Cristo se mató a muchos niños, a niños menores de 2 años, justamente buscando destruir a este hijo varón. A este hijo varón. Que en los tiempos fue nuestro Señor Jesucristo, pero en los tiempos de tribulación puede representar a los 144.000, que también irá detrás de estos 144.000. Porque Satanás va a seguir operando. Opera hoy día, va a operar en la tribulación, en la gran tribulación, y va a seguir operando hasta cuando sea destituido y sea lanzado, donde ya no se halle lugar para Satanás. Así vemos cómo esto representa, que vemos aquí este resumen, cómo representa a Satanás, que siempre ha estado tratando de destruir a Israel. Versículo 5, y dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo varón nacido de Israel, que regirá con vara de hierro. Las naciones en el milenio es el Señor Jesucristo. Así lo dice en Apocalipsis 19:15. ¿Quién es el que regirá con vara de hierro? Apocalipsis 19:15. El jinete de caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo
tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 19:16 también. Así, habla de este hijo varón que regirá con vara de hierro a las naciones en el reino milenial. Cuando esto ocurría, dice en el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ya vimos que estos 1260 días son la segunda mitad de la tribulación de Israel, o sea, los 3 años y medio. Siempre habla de estos 3 años y medio, donde es un periodo en la cual está antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este periodo es clave para entender en qué momento está viviendo y en qué momento está dada la profecía. Esto está antes de la venida del Señor Jesucristo, lo que llama Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Como sabemos, siempre Israel ha sido perseguida por las naciones que han sido gobernadas. Las naciones siempre han perseguido, casi todas las naciones persiguen a Israel. Pero Dios siempre también le ha guardado, le ha sustentado hasta el día de hoy. Está Israel en su tierra y no será movida de ahí, porque lo dice su palabra. Será afligida hasta que reconozca al Señor Jesucristo. Israel va a ser afligida, va a ser atribulada, pero con el propósito de que reconozca al Mesías, al Señor Jesucristo. Esto es lo que estamos viendo en esta. Y pasamos al versículo 7, dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En esto se muestra también la guerra espiritual contra Satanás. Esta guerra espiritual que está hoy día en la tierra, pero también está en el cielo. Pero esto declara que la victoria es de Miguel y sus ángeles, lo cual también implica que Israel va a ser librada de sus enemigos. En el versículo 9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto nos muestra, hermanos, que la victoria sobre Satanás, que hoy día se libra en el cielo y hoy día aquí también en la tierra, cada uno de nosotros, solo se consigue poniendo la mirada en Cristo Jesús. Solo se consigue y solo hay victoria si menospreciamos nuestro enfoque en nuestra vida humana. Venceremos si menospreciamos nuestra vida fuera de Cristo. Si menospreciamos la vida que está fuera de nuestra relación con Cristo. Vencemos si, solo si, nuestra vida la confiamos en la sangre del Cordero en Cristo Jesús. Lo dice
su palabra aquí. Vencemos si nuestra pasión es que se establezca el reino de Dios. ¿Tenemos pasión por predicar la palabra para que el reino de Cristo sea establecido? ¿Tenemos pasión para que su palabra sea entendida? Y todo esto solamente, hermanos, lo podemos hacer y vencer si el Espíritu Santo está en nosotros. No podemos hacerlo en nuestra fuerza. El Señor lo dijo: nada podéis hacer separados de mí. Si nuestra vida en esta tierra es más importante que vivir en Cristo, es porque el Espíritu Santo está contrito por nuestros afanes en este mundo. Si nuestra vida en esta tierra es más importante que buscar a Cristo, ciertamente no venceremos. Si este es el caso de algunos, que la vida en esta tierra es más importante que la vida en Cristo, el Señor mismo dice y llama al arrepentimiento. Y dice: venid y comprad gratuitamente de mí, dice el Señor. Buscar de Él, de su Santo Espíritu. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos entender que la palabra reitera una y otra vez que es Cristo la vida y no hay nada fuera de Él. Todo fuera de Él es muerte. Así llegamos al versículo 12, dice: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En este pasaje la palabra define dos tipos de personas: los que habitan en los cielos y los que habitan en la tierra. Los que habitan en los cielos son los que ponen su vida en el reino de Dios y viven según su voluntad. Los habitantes de la tierra y el mar son los que ponen su vida y enfoque en las cosas del mundo, por lo cual estos moradores sufrirán, ya que el diablo ha descendido a ellos con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todo esto sabiendo que es en el tiempo de la segunda mitad de la tribulación. Podemos ver que esto se desarrolla en ese tiempo. Pero no quita que hoy día podamos estar nosotros también atentos a esto. Que busquemos a Dios en nuestra vida sea lo principal, lo fundamental, que todo nuestro enfoque sea para eso. En el versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Una vez más vemos que Satanás persigue a la mujer que es Israel. Y de esta manera podemos confirmar que mucha iglesia evangélica hoy día habla de que Israel está desechado, que está olvidado por Dios, que Israel ha sido reemplazado, que es la teoría del reemplazo. Lo estamos viendo en la clase de escatología, se los recomiendo para que se unan a la clase de escatología. Ahí vemos cómo hay tantas interpretaciones erradas y equivocadas con respecto a ciertas lecturas. Entonces, aquí vemos que Israel no es desechado por Dios, sino que Él cumple sus pactos. Y Él va a cumplir su pacto. La palabra dice aquí que le sustentará. Dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a Israel, que había dado a luz al hijo varón.
Este Israel es perseguido por Satanás hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueblos hoy día están atacando a Israel? Y luchan. Y persiguen a Israel. Y lo tratan de genocida. Cuando ellos iniciaron la guerra, ¿cómo interpretan las cosas? Las dan vuelta. El engaño, el Satanás, padre de mentira, siempre ha estado dando vuelta a las cosas. Y el Señor ciertamente va a sustentar y está sustentando a Israel. ¿Y por qué es perseguido Israel? ¿Por qué persigue a Israel? Porque Satanás sabe y conoce la Escritura. Sabe. No la obedece, pero la conoce. Le impacta porque sabe que está hablando de él y de su pérdida. Increíblemente escuchaba el otro día en las noticias, entrevistaban en un programa, no, lo vi en un extracto de YouTube. Escuchaba que un representante del templo de Satanás estaba ahí comentando por qué ellos tenían este interés de ser reconocidos en Chile. Y si son reconocidos en Chile, podrían ser la primera templo de Satanás fuera de Estados Unidos en Latinoamérica. Y hablaban con él Montserrat, Julio César, y le preguntaban, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo se explica esto de que Satanás pueda tener un templo? Sí. Entonces, es lo primero que les hablaba, y le hablaba con autoridad. Decía, mira, lo que pasa es que primero para poder conversar, nosotros tenemos que conversar y ustedes tienen que saber y conocer de la Escritura. Porque hay evangélicos y hay creyentes que no saben de la Escritura. Y el mismo demonio habla de que él conoce mejor las Escrituras que los cristianos. Eso me impactaba en el sentido de que ¿cuál desfachatez tiene este Satanás? ¿Cuál desfachatez tiene? Que tenemos que tener y estar preparados para poder contender con este. Que el Señor lo reprenda. Porque el mismo Señor Jesucristo fue también ahí confrontado por medio de la Escritura, y el Señor Jesucristo lo confrontó con la Escritura. Y así Satanás persigue hasta el día de hoy. Como Satanás no puede destruir a Cristo, no pudo, no lo logró, no puede destruir a Cristo para que se cumpla el pacto que el Señor ha hecho con Israel. Entonces tiene que perseguir a Israel, porque con Cristo no puede. Entonces sigue a Israel para destruirlo. Y así de esta manera no se cumpla este pacto, no se cumpla este reino celestial de Cristo en la tierra. Esa es la guerra espiritual, y en la que todos nosotros estamos ciertamente involucrados, pero nosotros estamos con el vencedor. Nosotros estamos con el vencedor. Y por eso es que Israel es tan atribulada, porque todavía no reconoce al Señor Jesucristo. Y el mundo que no conoce a Cristo también va a ser atribulado. Porque si Israel no existe, entonces el Mesías no puede establecer el reino celestial en la tierra y cumplir su pacto que hizo con Israel. Y en el versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esto nos puede
decir claramente que son referencias claras de Israel. Que fue sustentada en el desierto, eso es lo mismo que se hará en los tiempos finales de la tribulación. ¿Fue sustentada Israel en el desierto? En Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Se refiere a Israel. Y también dice: un tiempo es un año, 2 tiempos son 2 años, y medio tiempo, medio año. O sea, en total 3 años y medio, que son el último tiempo de la tribulación, donde se desarrolla toda esta situación que está relatando la profecía. Continuando, dice en el versículo 15, 16 y 17: y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y temen el testimonio de Jesucristo. Así, terminando el capítulo 12, podemos ver, hermanos, cómo Israel aparece en la profecía nuevamente, cumpliendo todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que está escrito de los profetas. En estos últimos versículos muestra que en la tierra de Israel el pueblo será guardado y sustentado. Y Satanás no podrá, con todas sus fuerzas, destruir a Israel. Pero en la tribulación se verá ahí cuando reconozcan a Jesucristo. Este tiempo es importante para Israel, porque es en el tiempo que reconocerán a Jesucristo y pueda ser cumplido este pacto, cuando reconozcan al Señor. Y cuando Satanás no pueda destruir a Israel, se irá contra los judíos esparcidos por el mundo, los que retienen sus mandamientos, entre los cuales también hay gentiles, porque el llamado es para que todos vengan al arrepentimiento. Así, como conclusión, hermanos, podemos ver que la guerra es espiritual, ha existido, es y seguirá siendo hasta la instauración del reino celestial, milenial. Será esta guerra espiritual. Y esta guerra la podemos ganar, dice la palabra, poniendo nuestra vida para dar testimonio a Jesucristo. Para dar testimonio de Jesucristo. Esta guerra la podemos y la vencemos si nuestra vida para Dios es más importante que este mundo. Esta guerra solo la podemos ganar mediante el Espíritu Santo. El estudio de la palabra, hermanos, debe ser para que el Espíritu Santo sea llenando nuestra vida. No es para tener más conocimiento. La palabra del Señor la debemos estudiar para ser más llenos de su Espíritu. La oración debe ser para ser más llenos de su Espíritu. El ayuno, la reunión de oración es para ser más llenos de su Espíritu. Todo lo debemos hacer para ser más llenos de su Espíritu, porque en su Espíritu Santo es la forma de vencer. Él es el vencedor, no nosotros. Así se cumple también su palabra que dice: sin Cristo nada podemos hacer. Si no estamos llenos de su Santo Espíritu, nada podremos hacer. Oramos, hermanos. Padre amado, Padre nuestro, te alabamos, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada día. Y te damos gracias que tú has permitido que podamos, Señor, estar en tu reino. Que tú eres el vencedor y que ya prontamente tu reino será establecido. Es lo que anhelamos
Y la iglesia dice, ven Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano.